En este video se va a explicar la instalación, configuración y la elaboración de un CRUD para el framework Symfony. Entonces, para la instalación vamos a utilizar dos programas. Primero, pues vamos a necesitar descargar el SAM con los servicios de Apache, MySQL, PHP. Vamos a hacerlo desde esta página. Entonces, como vamos a trabajar en Windows, vamos a descargar la versión para Windows desde aquí. Y segundo, vamos a necesitar pues obviamente el framework. Entonces, para el framework vamos a la página de descarga de Symfony y bajamos hasta el apartado donde nos deja descargar el framework en versión zip. Listo. Entonces, como ya los tengo descargados, vamos a proseguir a la configuración. Primero que todo, pues con los programas ya instalados vamos a darle servicios al SAM, los siguientes que son el Apache y MySQL, y los dejamos funcionando. Como segundo paso vamos a coger el archivo zip del framework descargado y vamos a copiarlo en la carpeta que nos crea SAM en su carpeta htdocs, y vamos a descomprimirlo aquí. Una vez termina de descomprimir el archivo y ya lo tenemos en la carpeta de SAM, procedemos a verificar que el path está bien configurado. Esto debido a que vamos a utilizar la consola de comandos para trabajar el framework. Entonces vamos a configuración avanzada del sistema, variables de entorno, nos dirigimos a path y editamos, y miramos que esta línea esté, o si no la agregamos. Esto porque vamos a trabajar con PHP para que la consola de comandos pueda ejecutarlo correctamente. Una vez verificado eso, procedemos a la configuración entonces del framework. Abrimos la consola de comandos, nos vamos a situar en la carpeta del framework, que en este caso estaría en SAM htdocs. Una vez aquí, yo tengo preparados los comandos a ejecutarse. Para hacerlo más cómodo, vamos a necesitar primero crear un entorno de trabajo o un bundle. Esto para crear una carpeta de trabajo para nuestro propio proyecto. Entonces vamos a ejecutar este comando, como aparece, y nos va a aparecer un submenú donde nos va a dar opciones para configurar esto. Entonces, como vemos aquí, básicamente lo que nos dicen ustedes es que tenemos que colocarle un nombre al bundle y tiene que tener estas características. Por defecto Symfony trae este directorio ACO, entonces vamos a trabajar sobre él y vamos a crear otro que nos genere un entorno para nuestro proyecto. Entonces vamos a ponerle tutorial y tiene que terminar con la palabra aquí nos pregunta que cuál es el nombre corto, que sería este que aparece aquí. Le damos enter. Nos pregunta dónde estaría el directorio, decimos que vamos a utilizar este que aparece por defecto, entonces le damos enter. Nos pide un formato de configuración. Para todos los formatos que nos pida vamos a colocarle anotación, y nos dice que si deseamos que genere una estructura del directorio, entonces le damos que sí. Que si confirmamos la generación, le damos que sí. A estos pasos le damos que sí. Nos dice que actualizar automáticamente el kernel,
y la ruta del localhost donde vamos a utilizar el framework. Bueno, entonces con esto ya tenemos un directorio de trabajo creado. Lo siguiente es crear las entidades que vamos a trabajar. Entonces para eso utilizamos este comando. Asimismo nos va a mostrar un submenú para crear las entidades. Entonces lo primero que nos dice es que generemos un nombre para la entidad, pero para esto primero que tenemos que darle el acceso, el nombre corto del directorio de trabajo, que era admin tutorial, y con estos dos puntos y le vamos a dar el nombre de la tabla que queremos. Entonces en este caso vamos a trabajar con dos tablas, un empleado y otra departamento. Entonces vamos a crear el empleado primero. Aquí nos pide otra vez el formato. El formato otra vez le vamos a dar anotación. Y aquí nos empieza a pedir los campos que queremos agregarle a las entidades. Entonces por defectos este framework nos crea las entidades con el campo ID. Entonces nosotros vamos a crear simplemente los otros campos. Para un empleado pues primero el nombre, nos pide el tipo del campo, pues les vamos a dar string, y nos pide un tamaño, por ejemplo 30. El siguiente campo es el campo fecha de nacimiento. Le vamos a dar un tipo date, y el siguiente que nos pide es un salario, y vamos a ponerlo de tipo integer. Cuando ya no queramos agregar un campo más, simplemente le vamos a dar enter, confirmamos la generación de la clase, volvemos a confirmar, y con esto ya tendremos una entidad generada. Asimismo vamos a ejecutar el mismo comando para crear la siguiente entidad, que va a ser departamento. Entonces del mismo modo vamos a colocar el directorio seguido del nombre de la clase. Otra vez anotación, y aquí vamos con los nombres. Entonces para el campo, para la tabla departamento, solamente vamos a necesitar un nombre, que va a ser un string 30, y no vamos a necesitar más campos, por lo cual damos enter, confirmamos, volvemos a confirmar, y ya tendremos las dos tablas generadas. Entonces el siguiente paso va a ser relacionar estas tablas que ya hemos creado en el framework a una base de datos. Entonces vamos a utilizar este comando. Bueno, antes de eso vamos a utilizar este para generar los set y los gets de los campos de cada tabla. Vale, con eso ya tendremos los sets. Y lo siguiente es enlazarlos ahora hacia una base de datos. Aquí nos aparece un error que principalmente es que no hemos creado la base de datos aún. Dice que tenemos que crear una base de datos para poder pues almacenarla. En este caso vamos a utilizar el comando php app console y con eso nos dice que ya tenemos una base de datos creada con el nombre Symfony. Esto lo podemos verificar en el localhost, las bases de datos que tiene creadas. Entonces con esto vemos que aquí ya hay una base de datos que se llama Symfony, que en este momento pues no tiene ninguna tabla porque
Vale, entonces nos dice que tenemos que primero colocarle pues, ahora sí ya los tenemos. Y entonces aquí podemos ver que ya aparecen las dos tablas, empleado y departamento. Bueno, lo siguiente es que como ya tenemos eso, tenemos que crear una relación entre las dos tablas. Debido a que Symfony trabaja las entidades como unas clases, entonces hay que ponerle una relación colocando un atributo que relacione a la otra tabla. Entonces para ello vamos al directorio de Symfony, hdocs, en CRS, aquí está el directorio, y como ven aquí está el directorio que nosotros leemos como nombre tutorial. Entonces aquí podemos ver las entidades. Estas las podemos abrir con cualquier editor de texto. Vamos a editar primero la clase empleado. No las hemos enlazado todavía. Entonces ahora sí ya podemos darle el comando para enlazarlas. Y para ello vamos a agregar este código. Puede ser al final, que lo que va a hacer es agregarnos el campo departamento a la clase. Del mismo modo vamos a departamento, lo editamos y copiamos el siguiente. Esto se hace, pues aquí como lo vemos, creamos una relación de uno a muchos con la entidad de empleado, con el campo departamento, que es el que va a aparecer aquí en empleado, que es el que acabamos de crear, departamento, y lo que hace es crear un nuevo atributo empleados que se va a inicializar como un array collection, ya que es de uno a muchos, entonces va a necesitar que sea así. Y aquí del mismo modo aparece una relación de muchos a uno, donde la entidad con la que se va a relacionar es departamento, y se va a relacionar con el atributo empleados, que es el que acabamos de crear acá. Entonces dice que a la tabla le va a crear un nuevo campo que va a ser departamento ID, y que lo va a referenciar con la columna ID de la entidad departamento. Bueno, entonces con esto hecho, vamos a proseguir a emplear los dos comandos que le dimos anteriormente. Esto para actualizar la base de datos. Entonces vamos a generar el update. Otra vez le agregamos el post y le vamos a dar el comando para que actualice las entidades. Con esto ya tendremos las entidades creadas. Lo siguiente es crear el CRUD. Symfony facilita la creación del CRUD con un comando que al mismo tiempo nos va a dar la opción de generar. Entonces aquí nos dice que le demos el nombre de la tabla o de la entidad a la cual queremos generarle el CRUD. Entonces con el nombre corto siempre, y el nombre de la tabla, el nombre del departamento primero. Nos pide que si queremos generar las acciones de escribir, le damos sí, formato anotación. El prefijo departamento le damos enter, confirmamos, y con eso ya tenemos el CRUD de departamento. Del mismo modo generamos otro CRUD a este le vamos a dar el nombre de empleado, las acciones, anotación, la ruta empleado. Esta ruta es para acceder desde el navegador. Entonces vamos a ir al siguiente link
está aquí. Esto nos lleva al localhost de Symfony. Y aquí le agregamos el nombre de la entidad que fue el acceso de la ruta que colocamos, que como podemos ver aquí pues era empleado y el otro era departamento. Entonces vamos a empezar con departamento. Entonces con esto ya tenemos, podemos crear un nuevo departamento, podemos colocarle un nombre cualquiera. Entonces, por ejemplo, departamento 1 como ejemplo, creamos y ya aquí nos aparece listados el departamento 1. Entonces podemos ir de nuevo a mirar el listado y podemos crear una nueva entrada, modo de ver otro. Departamento 2. Y pues como vemos ya están listados los dos departamentos. Entonces si queremos, el CRUD tiene la opción de editar y eliminar. Vamos a darle la opción al departamento 2 de editar. Desde aquí podemos cambiarle, por ejemplo los dos, podemos actualizar y como vemos ya está actualizado. Y también podemos eliminarlo dándole a delete y ya desaparece. Asimismo, para la parte del empleado nos crea una nueva, entonces podemos crear una nueva entrada, nombre de empleado con fecha de nacimiento. El CRUD ya crea, al darle el tipo date, él nos genera este formato para la fecha y este formato para la entrada de enteros. Entonces podemos colocarle 1.000.000, por ejemplo. Creamos. Luego podemos crear otra entrada, empleado 2, con un salario de 2. Y como podemos ver ya queda el empleado creado. Entonces asimismo podemos editarlo, actualizarlo, cambiarle por ejemplo el nombre, el mes de nacimiento y el salario, ponerle 3, actualizamos, verificamos y ya aparece editado en la lista. Y asimismo podemos eliminarlo y ya queda eliminado. Con esto ya queda explicado la creación del CRUD.